Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Cristina García Hernández, soy estudiante del octavo cuatrimestre de la Licenciatura Ejecutiva en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Coatzacoalcos. Esta es la materia de juicio de amparo que es impartida por el licenciado José Refugio Rosiles Sánchez. Esta actividad es con el fin de realizar un podcast sobre la materia de juicio de amparo y explicar la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo. A manera de introducción, puedo decir que la suspensión en el juicio de amparo se entiende como la medida cautelar por virtud de la cual el órgano jurisdiccional, que conoce del juicio de garantías en forma potestativa y unilateral, ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada y detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustentación del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Con la suspensión se impide que el juicio de amparo quede sin materia, como consecuencia de la ejecución del acto reclamado, y se evita que el quejoso sufra molestias mientras se resuelve en definitiva el juicio de garantías. De igual forma, la suspensión en el juicio de amparo debe entenderse como la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca, y si ya se inició, pues no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados y que se evite su realización. La suspensión en el amparo procede de dos formas, de oficio o de petición de parte agraviada. La suspensión en el amparo procede de dos formas, de oficio o petición de parte agravada. En el primer caso, procede la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o en contra de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de la parte, la ley de amparo determina dos momentos distintos en que el juez la decreta. El primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. La suspensión provisional es aquella que resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación, cuya procedencia a priorística nace de una urgencia y de otorgarse tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. La suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y, de concederse, surte los mismos efectos que la provisional, hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia definitiva que resuelva el amparo en lo principal. Su objeto es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo que pone fin a la primera instancia del juicio constitucional. Ahora bien, para continuar con los escritos de la suspensión en materia de amparo, vamos a explicar la redacción del escrito de solicitud de suspensión. Para redactar de manera apropiada el escrito de referencia es necesario que se cumplan con algunos elementos, como por ejemplo los datos generales de la causa al inicio del escrito, que sería el quejoso, el número del amparo, el juez de la causa. Otros requisitos son los datos generales del quejoso, así como los datos generales de la autoridad responsable, la solicitud de suspensión del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta en interés social ni contraviene disposiciones de orden público. También el sustento normativo y el punto petitorio en el que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado, así como no se puede olvidar del lugar, la fecha y la firma. El siguiente escrito es el auto de suspensión provisional, que de igual manera debe de contener ciertos requisitos, como los datos generales de la causa al inicio del escrito, que es el quejoso, el número de amparo, el juez de causa.
De igual manera como el anterior, los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsable, la solicitud de apertura por duplicado del cuaderno incidental en el que se conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta en interés social ni contraviene disposiciones de orden público, pero en caso contrario afectaría sus derechos, así como también el sustento normativo y especificar que se acompaña copia del escrito de la demanda y de dicha promoción para que se forme cuaderno incidental por duplicado. También los puntos petitorios en los que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado y que forme cuaderno incidental por duplicado, así como el lugar, la fecha y la firma. El escrito para exhibir garantía que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión provisional es que en caso de que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar un daño o perjuicio a tercero, el beneficiario de la suspensión debe exhibir una garantía pecuniaria para que en caso de resultar daños, perjuicios o requerirse de una indemnización, en caso de no verse favorecido con la resolución, la que el juzgador valorará y resolverá en torno a esta. Ahora la siguiente es la redacción del escrito de ofrecimiento de las pruebas, que como las anteriores necesita una adecuada redacción del escrito de ofrecimiento de pruebas y deben de considerarse de igual manera elementos específicos, como los datos generales del juicio de amparo en cuestión, el número del cuaderno incidental, el quejoso, el órgano jurisdiccional al que se dirige, el nombre del representante aludiendo la personalidad que tiene reconocida, así como el fundamento legal en el que se apoya para realizar el ofrecimiento, la enumeración precisa y clara de cada una de las pruebas que se ofrece, los petitorios, el lugar y la fecha y la firma del oferente. Para continuar explicaré brevemente de lo que se trata la audiencia incidental. Pues esta, una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el juzgador debe analizar la apariencia de buen derecho y la no afectación del interés social, pues de acuerdo a la Ley de Amparo en su artículo 144 dice que en la audiencia incidental a la cual podrán comparecer las partes se dará cuenta con los informes previos, se recibirán los documentales que el órgano jurisdiccional se hubiera llegado y los resultados de las diligencias que hubiera ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes, se recibirán sus alegatos y se resolverá sobre la suspensión definitiva y en su caso las medidas y garantías a que estará sujeta. Para continuar ahora diré lo que es el auto de interlocutoria de suspensión definitiva. Esta se otorga a través de la resolución que da por terminado el incidente de suspensión y esto se da cuando el juez de amparo tiene ya conocimiento o la certeza de la existencia del acto y de la violación de los derechos humanos o a la Constitución. Tiene como la finalidad de evitar la consumación irreparable del objeto del litigio, esto es que se busca preservar la materia del conocimiento del juicio. Y bueno, ahora el siguiente es la omisión de la autoridad responsable de emitir el informe, pues dará lugar a que se presuman ciertos los actos que se reclaman. Esto quiere decir que las partes tienen la oportunidad de aportar pruebas y desahogarlas. Esto les permite al juzgador tomar la determinación en cuanto a resolver sobre lo solicitado en el incidente y de esta manera dicta la interlocutoria correspondiente en relación al otorgamiento o no de la suspensión definitiva. Para la redacción del auto de interlocutoria de suspensión definitiva, de igual manera se deben de seguir elementos específicos y pues debe de contener la resolución en comento, como el lugar y fecha, los datos de identificación del juicio de amparo indirecto, los datos del incidente en cuestión, el nombre del quejoso o quien promueve en su nombre, el acto reclamado y la autoridad responsable, así como el domicilio señalado, ya sea particular o procesal, los resultandos, la descripción si el acto que se reclama existe o no, el análisis de la procedencia o no de la suspensión definitiva, los considerandos de la relación sucinta de los fundamentos
o motivos que los sustentan, así como la valoración de las pruebas, la fijación de los hechos y los razonamientos jurídicos, los puntos resolutivos, la expresión concreta del sentido de la decisión y la firma. Para finalizar está la redacción del escrito para exhibir garantía que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión, pues en caso de que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar un daño o perjuicio a tercero, el beneficiario de la suspensión debe exhibir una garantía pecuniaria para que en caso de resultar daños, perjuicios o requerirse una indemnización en caso de no haberse favorecido con la resolución dictada, la que el juzgador valorará y resolverá en torno a esta. Y esta se puede redactar igual de manera apropiada al escrito de referencia y necesita contener los datos generales de la causa al inicio del escrito, como el quejoso, el número de amparo, el juez de la causa, así también como los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsable. Se solicita al honorable juzgado que se tenga por presentado exhibiendo garantía que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión provisional, así como el sustento normativo y sin faltar el lugar, la fecha y lógicamente la firma.